desde este momento Él esté aquí dirigiendo, guiándonos, y Él se agrade de este culto. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos en este lugar. Gracias porque tú eres bueno, porque has sido misericordioso. Dice tu palabra que si no fuera por tus misericordias, ya desde hace mucho ya no estuviéramos aquí, pero por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia con nosotros es que estamos aquí, Señor. Te pedimos que en esta hora vengas, desciendas y hagas de esta reunión algo digno de ti, Señor. Queremos entregarte todo. Limpia nuestra mente, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón. Límpianos, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Que tu Espíritu Santo trate en nuestra vida para que la palabra hoy comentada, hoy meditada, Señor Dios, lleve el fruto que tú quieres, Señor Dios. Ven en esta hora, te necesitamos, Señor. Si tú no estás, no tiene sentido estar aquí, Señor. Si tú no estás, no hay propósito para estar acá. Por eso es que venimos, Señor Dios, a pedirte tu presencia y la participación en todo, desde el principio hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia, hermano, en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 5 y de este capítulo vamos a leer el verso 10. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 10. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Él tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora ustedes, hermanos, por favor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar. Ya tenía un buen rato que no compartía la enseñanza el día jueves, porque pues estuve con ustedes los días domingos. Entonces para no aburrirlos tanto, les propuse a mis hermanos que dan la enseñanza los domingos que lo hicieran el día jueves. Pero pues como ya entré otra vez a trabajar, pues regresamos a los horarios normales. Entonces, no sé si recuerden que estábamos viendo acerca de la Gran Comisión. Esa fue la última enseñanza que vimos, bueno, al menos que vieron conmigo el día jueves, la Gran Comisión. Y este tema tiene que ver tiene que ver mucho todavía con esa enseñanza previa que dimos. Fíjese que yo no había reparado en que este estudio que empezamos cerca de agosto del año pasado tenía mucho que ver con el material de escuela dominical que ustedes están llevando. No sé si recuerden también del día domingo, las últimas enseñanzas que se dieron fue acerca de las funciones de la iglesia. De hecho, yo di las últimas dos funciones de la iglesia, funciones en general. Son 5 las funciones. No sé si recuerdan esas funciones. Esas las tenemos que tener bien grabadas en nuestra mente, porque es el eje a través del cual la iglesia se mueve. Simplemente para que la recuerden, la iglesia es un lugar de adoración a Dios. La iglesia es una comunidad donde nos reunimos y somos una familia. La iglesia es un lugar es un lugar que está diseñado para servir
también está diseñado para proclamar el Evangelio, y finalmente también es un lugar donde tenemos que ir creciendo. ¿Sí? Entonces no se le olvide: adoración, comunión, crecimiento, servicio y proclamación del Evangelio. Yo creo que no está tan difícil recordar todo eso. Bueno, pues estas lecciones que empezamos por allá de agosto del 2024 están basadas en esas 5 funciones. Por eso le digo, no quiere Dios, porque estar escuchándolas jueves tras jueves tras jueves, y después en la dominical se remata, ¿verdad? Con estas 5 funciones, pues es porque Dios quiere que nos alineemos al propósito de la iglesia. El propósito que Dios tiene con la iglesia en todo el mundo, no nada más con esta iglesia. Entonces no se le olvide. Y ya lo que estamos viendo del día jueves, ya es lo último, que es la proclamación. Por eso es que la vez pasada vimos acerca de la Gran Comisión, y esta enseñanza le pusimos lo fácil que es proclamar. Lo fácil que es proclamar el Evangelio. A eso nos estamos enfocando, proclamar el Evangelio. Hay personas a las que se les complica mucho compartir el Evangelio, que dicen: ¿y cómo le hago? Yo no me sé tantas citas, yo no me sé pasajes de la Biblia. Si llega una persona y me dice, me aborda de esta forma, yo no sé qué responder. Siempre hay pues una barrera intelectual que nos hacemos, porque creemos que proclamar el Evangelio es algo muy difícil. Pero la realidad es de que Dios no espera que los que compartan el Evangelio sean todos grandes intelectuales o que tengan muchos estudios bíblicos. Dios no espera eso de su pueblo. Estudiar es bonito, aprendernos citas es bonito, tener cursos, tener el estudio que usted quiera, es bonito aprender. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Y escudriñar a qué se refiere? A estudiar. Entonces no es malo, pero la proclamación es algo sencillísimo. Es algo muy sencillo, hermano. De hecho, contrario a lo que quizás usted tenga en mente, es lo que hoy vamos a ver en estos minutos que tenemos. ¿Sí? Hay 4 cosas que nosotros podemos hacer para proclamar el Evangelio, para que la gente conozca de Jesucristo. Hay 4 formas en que nosotros lo podemos hacer. Y a lo mejor usted dice: pero yo no cumplo los criterios de las 4. No es necesario que las 4 formas usted las emplee. Quizás tan solo con una es más que suficiente. Claro que si emplea todas las 4, pues sería magnífico. Pero si no, tan solo con una. Por eso le digo, el proclamar el Evangelio es algo muy sencillo. No es como a veces nos lo han pintado. Cuando yo estuve estudiando un tiempo en el instituto, hace mucho tiempo, había una materia que se llamaba trabajo personal. Y era una materia difícil. ¿Sabe por qué era difícil? Porque te decían, ¿cómo evangelizar a una persona que es así? ¿Cómo evangelizar a una persona que tiene tal problema? ¿Cómo evangelizar a los que dicen que más tarde? ¿Cómo evangelizar? Y eran un montón de citas. Un montón de citas. Y luego cuando nos decían, va a haber examen, híjole, para aprenderse todas las citas, era un verdadero problema.
le digo, en nuestra mente tenemos eso. Hay personas que dicen, hermano, queremos evangelizar, pero denos un curso. Y bueno, cuando se puede se les explica un curso, quizás no hemos dado como tal, pero se les da una base. Pero bueno, ya no voy a redundar. Vamos a ver estas 4 partes que les estoy mencionando. Para empezar, vamos a desglosar lo que dice el verso que acabamos de leer. Primero de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Usted ha reparado en eso? ¿A qué se refiere tan solo esa frase? Ahorita no nos vamos a meter con lo que sigue de ese versículo, sino tan solo vamos a meditar en esa porción, en esos 2 renglones. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios. Usted sabe que nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Sí lo sabe, ¿verdad? Es también un adjetivo con el que la Biblia nos identifica a nosotros, pero que muy pocas veces le hacemos caso. Muy pocas veces decimos, yo soy testigo de Cristo. Casi no usamos ese adjetivo. Nos referimos más a que soy la oveja de Cristo, que soy el Hijo de Dios, y ese tipo de adjetivos que son tan comunes que los empleemos. Pero casi nunca nos referimos a nosotros mismos como testigos de Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace un testigo? Publica lo que ve. Perdón. Testifica lo que ve, exactamente. Qué bueno que se ubicaron. Bueno, yo estaba pensando, a ver, ¿cómo lo ejemplifico eso? Y ya me puse a pensar, a ver, me voy a meter en un juzgado. En el juzgado, usted sabe que ahí es donde se dictan sentencias, hay una sala para ejecutar esos juicios, hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado defensor, hay un jurado, está el acusado y también hay testigos. Ahora, como decía la hermana Clara, ¿qué es lo que hace el testigo? El testigo lo llama, ¿para qué? Simplemente para que él narre parte de los hechos que él vivió, de lo que se está juzgando. Parte de los hechos, ni siquiera decimos que el todo, sino una parte. Entonces, eso es un testigo. El testigo no es el que defiende al acusado, tampoco es el que le imputa culpa al juzgado. Simplemente lo que hace el testigo es narrar lo que él vio. Eso es todo. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, a ser testigos, como dice 1 Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo es en sí un testimonio. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estas 4 partes, vamos a empezar con la primera. ¿Qué de mí sirve para que yo proclame el Evangelio? ¿Qué de mí? ¿Qué hay en mí para que yo proclame el Evangelio? ¿Sabes qué es lo primero? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y a eso cómo le llamamos? El testimonio, exactamente. El testimonio. Eso es lo principal. Cuando tú crees de corazón en Jesucristo
cuando tú crees en verdad con todo tu corazón, cuando hay convicción en esa creencia, no necesitas otra cosa. No necesitas más. Y usted va a decir, hermano, pero ¿qué hay de Juan 3:16? ¿Qué hay de Romanos 3:23? ¿Qué hay de Romanos 5:1? Que son citas que nos las aprendemos en determinado momento para evangelizar. Juan 3:16, todos no lo sabemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un montón de citas, ¿verdad?, que nos aprendemos para evangelizar. Bueno, hoy el Señor nos dice, tienes tu testimonio. Eso es más que suficiente. Y usted va a decir, ¿cómo que es más que suficiente? Y entonces las citas, y entonces la Biblia, sí, o sea, tiene su importancia. Pero para compartir de primera instancia acerca de Jesucristo con las personas que no conocen, lo único que necesitas es tu testimonio. Eso. No necesitas un curso de 8 meses, no necesitas un curso de 3 meses, no necesitas otra cosa más que tu testimonio. Y yo sé que algunos han de estar diciendo, este ya se volvió loco o es un hereje, pero no, la Biblia da fe de lo que les estoy diciendo. La Biblia lo certifica. Y yo ya se los he mencionado y ustedes también conocen esos ejemplos. ¿Se acuerda del Gadareno, verdad? ¿Sí se acuerda de ese hombre que andaba en las tumbas? Bueno, un evangelio dice que era uno, otro complementa diciendo que eran 2. Pero más se enfocan en mencionar a uno que andaba en las tumbas. Y la gente le tenía miedo, lo tenía encadenado, porque tenía muchos demonios. De hecho, cuando Jesús lo encara, le pregunta su nombre y él le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Bueno, ahí el Gadareno tiene un encuentro, hoy diríamos, en nuestro siglo XXI, tuvo un encuentro personal. Lo de él sí fue un encuentro personal, ¿verdad? Porque él vio a Jesús y tuvo ese encuentro. Y Jesús lo hace libre. Y después de que Jesús lo hace libre, ¿qué es lo que quería el Gadareno? Él se quería ir con ellos. Él quería irse con los discípulos y ser un seguidor de Jesucristo. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Le dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que le dijo Jesús al Gadareno. No le dijo, a ver, espérate, tú no puedes hablar de mí hasta que te aprendas el Evangelio de Juan. Tú no puedes hablar de mí hasta que vayas con tu pastor y te dé un curso de evangelismo. Tú no puedes hablar de mí hasta que no me conozcas bien. No. Eso no fue lo que le dijo Jesús. Él le dice, ve a contar lo que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que hizo Jesús con este hombre. Después tenemos el ejemplo de la samaritana. Lo mismo. Fue un encuentro, dijéramos, casual. Aunque Jesús ya lo tenía todo planeado para encontrarse con esa mujer. Pero dijéramos, fue un encuentro casual.
casual, se encuentran ahí en el pozo de Jacob. Jesús estaba cansado y le pide agua a la mujer. Y empiezan a dialogar. Y ahí Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios. Y la mujer se sorprende. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Va y le cuenta a todos sus conocidos de Samaria. Y dice la palabra que llegaron, esa gente llegó a donde estaba Jesús y los impactó tanto el testimonio de esta mujer, que dice la palabra que Jesús se tuvo que estar un tiempo ahí en Samaria para enseñarles a estas personas. Entonces vean, un encuentro de un día, con solo un día, y lo que aconteció, hermano. ¿Se dan cuenta? Dios no es egoísta. Dios no nos pone muchas trabas. Nosotros como humanos, como seguidores de Él, nos ponemos muchas trabas. Pero Él no. En una ocasión, un hombre andaba echando fuera demonios. Y llegan los chismosos de los discípulos de Jesús a decirle: oye, maestro, un hombre anda echando fuera demonios y no es de los que andan con nosotros. Y Jesús tan solo les dice: pues qué, si no está contra mí, conmigo es, déjenlo que siga haciéndolo. ¿Se dan cuenta? Jesús no era egoísta. Ahora la iglesia es la que se complica la vida y trata de hacer las cosas complicadas. Pero Jesús no era así. Con Jesús todo era fácil. Entonces, el testimonio es con lo primero que tú puedes empezar a compartir de tu fe con los que no conocen de Jesucristo. Tu testimonio es la mejor llave que tú tienes para compartir el Evangelio. Fíjate lo que es el testimonio. El testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Quiere decir que tu testimonio es un antes y un después. Si en verdad te convertiste. Tristemente muchos cristianos, pues solamente de labios para afuera profesamos nuestra fe, pero en realidad no hay realmente una conversión en nuestra vida. A veces lo aceptamos porque sentimos la presión de alguien que nos está, dice por ejemplo, a mí un tiempo que me aparté cuando estuve viviendo en Puebla, aprecio mucho a una hermana que me empezó a hablar de las cosas de Dios. Y esa hermana se interesó mucho en mí y aprecio ese interés que tuvo en mí, porque fueron momentos en que yo vi el interés que Dios tenía por mí. Pero era de esas personas insistentes en que decían: no, haz esta oración, y me ponía a hacer oraciones con ella, porque se basaba mucho en el pasaje que dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seréis sanos. Y se basaba mucho en ese pasaje. Entonces me hacía que repitiera eso, pero la verdad, pues ahora sí yo lo repetía de labios para afuera, porque no sentía la convicción. Y así hay muchas personas que por presión lo hacen, otras lo hacen por miedo,
Y ahí están las personas. Pero esa conversión tampoco vale. Otras lo hacen por conveniencia. Y hay muchas razones por las que la gente se convierte. Aparentemente, vamos a llamarle conversión. Pero una conversión genuina es algo que te marca el antes y el después en tu vida. Yo me acuerdo que ya se los he platicado, pero ahorita vale la pena pues que lo recuerde, porque cuando yo en realidad me convertí, ya estaba grande. Tendría como 29 años y fue algo, pues para mí fue algo raro, porque mi mamá se preocupaba mucho por mí, seguía yo en Puebla y me escribía cartitas, parecía enamorada. Y en las cartitas pues me ponía que me acordara de Dios, y bueno, sermón y medio, a veces me molestaba sus cartas. Pero un día me sentí solo y me puse a leer esa carta que ella me hizo. Y para colmo, por ahí tenía un cassette, todavía existían los cassettes, y que lo pongo en una grabadora que tenía. Estaba haciendo mi servicio social, y empiezo a escuchar una canción de Roberto Orellana que decía: estoy cansado de vivir a mi manera. Y con esa canción, hermano, con esa canción, así sentí el cambio en mi vida. Un cambio drástico, un cambio brusco. Y estaba yo solo y estaba chillando, y ya después digo, pues ¿qué me pasa? Y empecé a sentir unas ganas así tremendas por leer la Biblia, por orar. Y dije, ¿cuántas veces en mi pasado acepté a Cristo? Pero no fue algo genuino. No fue algo genuino. Desde la adolescencia, según yo, ya había aceptado a Cristo. Hasta había empezado a estudiar el instituto. Lo empecé a estudiar en mi adolescencia. Fíjese, pero no era convertido. Ya de más grande fue que me agarró. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque primero tenemos que ver si en verdad somos convertidos. Si no somos convertidos, pues no vamos a tener un testimonio que compartir, porque no hay ni un antes ni un después. Nuestra vida sigue siendo igual, no hay un cambio. Pero para que proclamemos y compartamos el testimonio, tiene que ser algo genuino. Y eso va a ser lo que va a impactar en la gente. A la gente no la vas a impactar si te sabes de memoria muchos pasajes de la Biblia, pero solo los repetimos como loritos. La gente lo que le impacta es lo que Dios ha hecho en tu vida. De hecho, un testimonio puede ser más poderoso que un sermón. Y así como que los veo así, este plan está diciendo un montón de herejías. Claro, hermano. ¿Sabes por qué? Porque un testimonio es la imagen de un cliente satisfecho. El pastor, el maestro, el que está aquí enseñando, es como alguien que está vendiendo. Pero lógicamente la gente dice, a mí no me hace tonto. Lo dice porque quiere vender el producto. Pero cuando vamos con una persona y esa persona habla, vamos a llamarle producto al evangelio, y lo dice con firmeza, con convicción, entonces cambia la cosa. Es un cliente satisfecho. A lo mejor estoy usando un lenguaje no muy común, pero yo espero que usted me entienda. Aparte de que las historias, hermano, impactan más que un sermón.
Me refiero a los sermones que son simplemente hacer mención de cosas metódicas. A eso me refiero. Una historia impacta más. Jesús, ¿qué usaba cada vez que hablaba, cada vez que enseñaba? No usaba historias, no usaba parábolas para ejemplificar el reino, para ejemplificar la vida eterna, para ejemplificar el infierno, para ejemplificar las cosas por venir, para ejemplificar su segunda venida, siempre usaba historias. Quiere decir que una historia, en este caso vamos a llamarle testimonio, puede tener un gran impacto. De hecho, ¿sabe usted que Pablo en la Biblia compartió su testimonio más de 5 veces para hablar acerca de Cristo? Pablo compartió su testimonio más de 5 veces para compartir de Cristo. Él no se puso a decir, oh, te voy a enseñar las 4 leyes. ¿Las 4 leyes de qué son? Bueno, pero yo he escuchado que hablan de las 4 leyes, ¿no? Pero él no se ponía a hacer eso. Simplemente él decía, yo era así, pero en una ocasión en camino a Damasco, y empezaba la narración de cómo él se convirtió. Entonces, dele valor al testimonio, a su testimonio, y empiece a compartir. Empiece a compartir lo que Cristo ha hecho en su vida. Miren, aquí escribí unas cosas. Tu testimonio puede ser más eficaz que un sermón. Eso ya se lo dije. Además, es más fácil de relatar. A la gente le gustan más las historias y las recuerdan por más tiempo. Las recuerdan por más tiempo. Yo luego les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días? Y todos así como, ¿de qué habla este cuadro? Bueno, los que traen su libretita, ahí se van a la libretita, ¿verdad? Sí. Pero así que de que usted lo recuerde, pues como que no nos acordamos. Ah, pero si ahorita yo le cuento una historia, es más probable que usted la recuerde a que lo que vimos de la enseñanza, la enseñanza pasada. Entonces, dése usted cuenta el poder del testimonio. Anote su testimonio. A lo mejor se convirtió usted hace 200 años y ya se le olvidaron detalles. Pues vuélvalo a recordar. Mire, aquí encontré algunos puntos que usted tiene que resaltar en su testimonio. Porque también es importante que usted resalte ciertos puntos en su testimonio. A lo mejor usted da su testimonio y dice, ay, es que el evangelista que me habló era un evangelista, ay, que tenía la apariencia de ángel, era gringo, y se enfoca en el evangelista en lugar de que se enfoque en el mensaje. Entonces, no, tiene que tener cierto cuidado al escribir su testimonio. Le voy a dar unos tips para que usted lo anote. ¿Cómo elaborar su testimonio? Divídalo en 4 partes. La primera, ¿cómo era mi vida antes de tener mi conversión? ¿Cómo era mi vida antes de mi conversión? La segunda, ¿cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Qué fue lo que me dijeron de Jesús? ¿Qué sentí yo cuando me hablaron acerca de Jesús? 3,
¿Cómo rendí mi vida a Jesús? ¿Qué fue lo que hice? Y número 4, la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Eso es lo que debe de tener nuestro testimonio. Sí, esos 4 puntos. ¿Cómo era mi vida antes de convertirme? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? ¿Y cuál es la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida? Si tú te pones a escribir todo esto, bueno, te vas a sentir seguro a la hora de compartir tu testimonio. Porque a veces decimos, ay, pues sí, pero ¿qué fue primero? ¿Qué hice primero? Y en esas cosas titubeamos. Y el titubear nos quita convicción. O a veces lo decimos de una forma y luego lo platicamos de otra. Y si se lo platicas a la misma persona 2 veces, va a decir, oye, me estás diciendo mentiras. Primero me dijiste que fue así y luego me sales que fue asado. Entonces es importante organizar nuestro testimonio. Bueno, es importante también, en segundo lugar, tus lecciones de vida. Ya dejamos a un lado el testimonio. Ahora vamos con la segunda forma para compartir acerca de Jesucristo. Tus lecciones de vida, tus experiencias, tus problemas, tus tentaciones. Todas estas han sido experiencias que tú has tenido y que de muchas ellas Dios te ha librado, Dios te ha sacado adelante. Bueno, pues eso es necesario que tú lo atesores. El rey David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy Dios te está diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. Te vuelvo a motivar para que anotes, escribas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor vas a decir, pues ya ni me acuerdo. Tengo 300 años de convertido y ya no me acuerdo. Bueno, pues, pero de lo que más te acuerdes, anótalo, escríbelo. Ustedes les van a decir, es una tontería. No, no es una tontería. Eso te va a ayudar a mantener tu mente fresca, a que recuerdes, a que de momento no tengas algo que hacer en tu casa y agarres tu libreta de testimonios y te pones a leer. Ay, hace 5 años Dios me mostró esto, Dios me sacó adelante de esto, Dios me ha coronado de favores y misericordias, Dios ha rescatado del hoyo mi vida. Sí, todo eso que David decía en el Salmo 103, lo ha hecho en nuestra vida también. Solo que algunos nos olvidamos. Por eso es que a veces, cuando viene de nuevo un problema, pues empezamos a temblar como si no conociéramos el poder de Dios, porque no reconocemos su grandeza. Eso le pasaba muy seguido al pueblo de Israel. Vea usted lo que dice el Salmo 106, 43. Salmo 106, 43. Si alguien lo puede leer, por favor. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Gracias, hermana Clara. Dice, muchas veces los libró. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de cosas? Pero ellos dicen
que se rebelaron contra su consejo. Quizás habla muy directo el salmista, pero cuando nosotros nos olvidamos y dudamos de lo que Dios hace, es como si fuera una rebelión. Porque no reconocemos la grandeza de Dios, no reconocemos que Él nos ayuda, que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que Él nos libra, que Él nos protege. Y qué triste lo que pasó con este pueblo. ¿Sí? Ya ni le digo que siga, que termine de leer el versículo, porque no se trata ahorita de que usted la pase mal, pero es importante que recordemos todo lo que Dios hace con nuestra vida. Entonces, a través de tus lecciones de vida puedes también compartir la palabra de Dios, tu testimonio, tus lecciones de vida. Vamos con la tercera. ¿Qué dice Salmo 69:9? Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de lo que se vituperaban cayeron sobre mí. Gracias, hermana Clara. Vamos a concentrarnos en la primera parte. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Vean lo que está diciendo el rey David. Sí. Todavía ni estaba construido el templo, pero él ya sentía algo por la casa de Dios. Es increíble cómo David no pudo edificarle casa a Dios, pero él sabía que se iba a edificar. Por eso él decía, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuál casa? Si todavía ni estaba hecha. Pero él ya sabía que tarde o temprano esa casa se iba a construir. Luego escribe, dulces sean tus moradas. Y todo eso refiriéndose a la casa de Dios. Y él no la vio. Pero vea usted cómo dice que lo consumía el celo por la casa de Dios. Tenía celo. ¿Y por qué tomo este versículo? Porque la tercera cosa que podemos hacer para proclamar el mensaje es qué pasión ha puesto Dios en tu corazón. Tus pasiones divinas, no pasiones humanas, tus pasiones divinas. Tú sabes que Dios es apasionado. Si lo sabes, Dios es apasionado. Jesucristo lo mostró estando aquí en la tierra. Tan solo con decirle que si no hubiera habido pasión, no hubiera habido redención. La pasión de Cristo. Y no me estoy refiriendo a la película, sino a todo lo que Él vivió, esa pasión por las almas. Esa fue la pasión de Cristo. Todo su ministerio fue una pasión. Sin pasión no se hubiera ido a orar a los cerros en las madrugadas. Sin pasión no hubiera aguantado estar durmiendo en una piedra. Él dijo, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza. Si Él no hubiera tenido pasión por la humanidad, no hubiera aguantado todo eso. Pero lo soportó hasta la muerte. Era una persona apasionada a Jesucristo. Y Él puso pasiones en nuestra vida. Me refiero a pasiones espirituales, o como le puse a esta tercera característica de la proclamación, pasiones divinas. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón?
acerca de las pasiones. Por ejemplo, defender una causa justa es una pasión. Cuando tú defiendes una causa justa, es una pasión. Sí. Cuando tú buscas relacionarte con personas que están viviendo cosas dolorosas que tú viviste y tú buscas ayudarlas, eso es una pasión. Cuando tú quieres comenzar una iglesia, eso es una pasión. Cuando tú ves problemas en las familias y quieres fortalecer las familias, esa es una pasión. Cuando tú te interesas por cierto grupo de personas, esa es una pasión. Cuando tú apoyas causas sociales buenas, esa es una pasión. Y son cosas con las que pueden levantar en alto el nombre de Cristo. Métete en una asociación pro vida, en contra del aborto. Ayuda a organizaciones no gubernamentales que ayudan a personas en guerra, a los desplazados, a los niños de la calle. Bueno, tantas cosas, hermano, que se pueden hacer. Bueno, a lo mejor tú estás diciendo, ay, hermano, pero es que esos son organizaciones mundiales y ya tienen mucha gente que los apoya. Y quién sabe si mis recursos hagan buen uso de mis recursos. Bueno, siempre va a estar uno dudando, ¿verdad? Pero como cristianos debemos de pensar que Dios mira el corazón. Si tú lo haces viendo la desgracia de esa familia que ha quedado sin nada y das tu donativo, si tú ves a ese niño huérfano que ha quedado sin sus padres a causa de la guerra, si tú te unes a una organización en contra de las redes de trata de personas, si tú te unes a una organización en contra del maltrato infantil, en contra de la pornografía infantil, sí, bueno, tantas cosas en las que podemos involucrarnos. Tantas cosas. Si tú ves una necesidad en la iglesia, bueno, yo veo un montón de madres solteras, vamos a decirlo así, y tienen niños pequeños, varones. Bueno, yo quiero que esos niños tengan la imagen de un hombre. Pues armo mi equipo de fútbol y me los llevo. Eso es una pasión. Tú ves la necesidad y Dios te lleva a esa pasión. David decía, yo tengo celo por la casa de Dios. Jesucristo también era un celoso de la casa de Dios. Por eso lo vemos un día que Él está en el templo, en el patio del templo, y ve cómo ya el patio lo agarraron de mercado. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a tirar las mesas, empezó a quitar a todos esos mercaderes. Porque él sentía pasión por la casa. Dice, mi casa de oración será llamada. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Hacer un cambio en la sociedad. ¿Qué te mueve? ¿O nos las pasamos nada más ahí viendo la televisión? Eso es lo que nos mueve. Ya nada más con el control. Ya. Y ahí nos las pasamos. Debemos de buscar nuestra pasión, hermano. Y a lo mejor tú dices, es que Dios no me ha dado pasión. Tengo 50 años de cristiano. Oye, pues entonces el Espíritu Santo anda bien contristado por ahí. Tenemos que avivar eso.
Otro hombre que fue apasionado fue, busque Jeremías 29. ¿Qué dice Jeremías 29? Gracias, hermana Chavi. Está hablando aquí del mismo Jeremías, ¿verdad? Jeremías es el que está hablando de lo que él sentía dentro. Había una pasión, había un fuego. Él mismo lo describe así. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Cuál es el fuego que tú tienes en tu corazón, hermano? ¿Cuál es el fuego? A lo mejor me puedes hablar de tus intereses personales. Puedes decirme, es que ahorita mi fuego es terminar este proyecto, terminar este plan, terminar esto que me propuse. Está muy bien que tengas planes personales, pero como hijos de Dios también Dios nos llama a pensar en los demás, a tener un proyecto con los demás, algo que nos encienda, algo que aunque tú digas, me ha ido re mal por hacer esto, pero tú dices, pero yo sigo. Es bonito tener una pasión, hermano. Es bonito. Entonces, si a lo mejor tú no has pensado o nunca le has pedido a Dios que ponga una pasión en tu vida, empiézale a pedir. Empiézale a pedir. Mira que hoy mucha gente sufre de ansiedad, de depresión, de estrés, que ya se quieren colgar, que ya se quieren cortar las venas. Si tú le pides a Dios una pasión, vas a ver que todos esos pensamientos se te van a ir de tu mente. Se te van a ir de tu mente. ¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivimos para nosotros, sino para servir, para hacer lo que hizo Jesucristo. Él vino a servir, si lo sabe usted, ¿verdad? Él vino a servir. Y una enseñanza que apenas Dios me dio para compartirlas con ustedes fue la de ser imitador de Cristo. No nada más se trata de ser seguidor, sino imitador, hacer lo que Él hace. Y es lo que a muchos de nosotros no nos gusta. Somos seguidores, pero no imitadores. Pero Dios quiere seguidores que lo imiten. Y eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Él fue una persona que sirvió. Leímos una vez que él decía, yo he venido a servir y dar. Servir y dar. Fue su propósito. Y ese mismo propósito debe estar en nuestras vidas. Bueno, y finalmente la cuarta silla es hablar las buenas nuevas. Apréndete unos 4 pasajes de la Biblia y esos compártelos con las personas. La palabra tiene poder. Tiene poder. Dice la palabra, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. Entonces, yo espero que estas 4 cosas, cuatro formas de proclamar el mensaje de Cristo nos ayuden para soltarnos
Sí, a veces decimos, ¿qué, cómo le hago? Pues comparte tu testimonio, habla de tus lecciones de vida, encuentra tus pasiones divinas y comparte las buenas nuevas. Esas son las 4 cosas con las cuales nosotros podemos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le voy a dejar de tarea que dentro de 8 días me traiga su testimonio y luego voy a poner algunos que compartan, porque a veces aquí pura teoría y nada de práctica. Entonces yo creo que es importante también fomentar la práctica de lo que aprendemos. Póngase en pie y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias